Hola a todos, mi nombre es Jorge Alba, soy compositor y artista sonoro. Estoy muy contento de estar en este Festival de Artes y Ciencias de la UBAC. Gracias por el espacio y la oportunidad de mostrar mi trabajo y sobre todo el agradecimiento especial a Rogelio Vargas, siempre por esta invitación y esta colaboración para mostrar mi trabajo y sobre todo el trabajo que hacemos en conjunto en el ámbito artístico, sobre todo en la música. Y bueno, eh, les quiero mostrar un proyecto que tengo desde hace un par de años. Es un trabajo que he desarrollado desde hace un par de años en mi investigación de maestría y que continúo trabajando. Y se trata de un guante electrónico para hacer música. ¿Sí? Entonces, este guante tiene un sensor, ahorita les platicaré más a fondo al respecto cómo está construido, pero es un proyecto que quiero trabajar continuamente, que está en desarrollo todavía, pero que integra la cuestión de arte y ciencia, que es lo que eh, le da ese extra a ese tipo de trabajos. Como les digo, es un guante que a través de su uso manda información, manda datos, tiene un sensor y de ahí se genera sonido. ¿Sí? Entonces, les quiero mostrar ese trabajo, quiero compartirles una presentación que preparé al respecto para explicarles de qué se trata todo esto y después de esta presentación, digamos, un poquito técnica, tecnológica y en la cuestión artística también, vamos a finalizar mostrando una improvisación a cargo del maestro Rogelio Vargas, gran músico, percusionista y amigo. Estoy muy contento con esta oportunidad de colaborar con él como siempre. Y bueno, con eso vamos a cerrar y por lo pronto, bueno, les explico, les paso esta presentación y comenzamos, les explico de qué trata este proyecto. Bueno, música y tecnología, el uso de sensores para la creación musical es el título de esta presentación, a manera de introducción o digamos de complemento con la improvisación que van a escuchar, ver y escuchar al final con este dispositivo electrónico que he desarrollado. Y bueno, la música, bueno, siempre la tecnología ha sido parte he estado unido a la cuestión del desarrollo de la música. Actualmente tenemos más acceso a tecnologías que antes no teníamos acceso. La idea de integrar dispositivos electrónicos tampoco es muy nueva, ya tiene un buen tiempo, digamos, en el siglo pasado muchos artistas empezaron a integrar circuitos electrónicos y diferentes tipos de dispositivos para su creación artística, ¿sí? Entonces el vínculo que hay con, en este caso, con la ciencia y arte, con la tecnología y el arte, viene ya desde hace tiempo y bueno, la música siempre ha estado presente. Entonces, eh, el uso de sensores ha estado no solo en las artes visuales, sino también en la música. En este caso, yo les voy a hablar de un sensor en específico que he estado trabajando. Es un sensor inercial. Les muestro aquí en la presentación cómo funciona este sensor. Bueno, este es un sensor inercial modelo MPU 6050. Es una unidad de medición inercial. ¿Qué es un sensor inercial? Bueno, es un sensor que bueno, que se usa mucho en el área de aeronáutica. Es un sensor que distingue la posición eh, respecto a los ejes cartesianos X, Y, Z y también los movimientos de estos, ¿sí? Entonces, como les digo, se usa mucho en la aeronáutica y muchos drones tienen este tipo, o más bien todos los drones tienen este tipo de sensor para poder medir o estabilizar el movimiento del dron, ¿no? El movimiento que puede tener así, que puede tener así. Lo usan todo este tipo de drones. Lo interesante aquí es que, bueno, como les decía, tenemos acceso a este tipo de tecnología que antes no teníamos, entonces ya podemos, digamos, yo no soy ingeniero, pero digamos,
metido un poco esta área desde hace tiempo, he hecho algunos sintetizadores analógicos, me he metido en la cuestión de soldar circuitos electrónicos, y eso siempre me ha gustado, más bien me ha gustado desde hace algunos años y lo he trabajado en mis proyectos que tienen que ver con música y sonido, ¿sí? Entonces, este sensor, les platico un poco más, como les digo, estos movimientos los capta bastante bien, lo que es yaw, pitch y roll. Si se fijan en la imagen, tenemos un avión, un avión que puede tener esos movimientos. Por ejemplo, el roll, se puede ver que es este tipo de movimientos, el yaw, este tipo de movimiento, y el pitch, este tipo de movimientos, arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, este sensor manda esos datos de movimiento, y yo puedo trabajar con ellos para crear música, ¿no? Como les decía, son 6 grados de libertad, es un sensor que tiene acelerómetro y giroscopio, ¿sí? El acelerómetro tiene movimiento izquierda-derecha, adelante, atrás, arriba y abajo, y el giroscopio es el que los movimientos de pitch, roll y yaw que les mostré anteriormente. Eh, todos los sensores tienen una escala de valores, ¿no? Los datos que manda el sensor tienen ciertos valores y cierto rango que necesitamos como entender para poder nosotros después trabajarlos en la computadora. ¿Cómo fue la implementación? Les platico, yo uso una placa que ya conocen todos, digamos, los que están más metidos en la parte mecatrónica o electrónica. Son placas que trabajan todo el tiempo en sus estudios. Los de ingeniería mecatrónica seguramente las conocen muy bien y las trabajan mucho mejor. Como les digo, yo no soy ingeniero, pero he trabajado con esto y sobre todo he podido colaborar con gente que sí son ingenieros, que eso es algo muy interesante en la cuestión de ciencia y artes, o tecnología y arte, que ya podemos colaborar con otras disciplinas, no solo artísticas, sino disciplinas también científicas. Entonces, ese es un plus, digamos, del tiempo en el que vivimos, el poder colaborar con otras personas que pareciera que no tienen nada que ver con el arte, pero al final todos tenemos esa sensibilidad, y compartir ese conocimiento entre arte, ciencia y tecnología creo que es fundamental. Y bueno, este es un ejemplo de eso. Trabajé con un amigo matemático, Pedro Rodríguez, él me ayudó con la cuestión de la programación dentro del Arduino, y eso me pudo ayudar bastante para yo poder trabajar posteriormente con la zonificación del dispositivo, ¿sí? Entonces, Arduino es una placa. Hay varios tipos de placas, ahorita les vamos a dar 2 ejemplos de esos. Y NRF24L01 Wireless es una pequeña antena que es con la que se trabaja para poder mandar esa información de los datos del sensor hacia la computadora. Bueno, este es el Arduino 1, ya bastante conocido, ya tiene varios años que se ha desarrollado. Ya hay otro tipo de placas, una infinidad de placas muy parecidas que también se puede trabajar. Y este es el Arduino Nano, que es una versión más pequeña, que es justamente con la que yo trabajo en este guante para tener eh, la posibilidad de concentrar toda esa circuitería electrónica y el sensor en un guante, ¿no? Que esa es la parte compleja del asunto. Cómo trabajar con dispositivos electrónicos, con placas electrónicas, para adaptarlas y crear interfaces nuevas. Ahorita les voy a hablar también de esta cuestión de la interfaz con la idea del arte, el concepto de la interactividad en el arte y en la música. Este es el módulo que les decía, es un módulo, es una antena, literal, es una antena Wi-Fi que manda la información de los datos del sensor hacia la computadora para poder trabajarlos ahí mismo. Bueno, este es un protoboard, es una, eh, digamos, es un primer ensayo de cómo se conectan los circuitos para poder trabajar. Si se fijan, aquí tenemos el Arduino Nano, que es un Arduino pequeñito. Tenemos la antena que les platicaba y tenemos este sensor inercial, ¿sí? Y bueno, dónde van las conexiones, en qué puertos, en qué canales, etcétera. Y la alimentación, que es una batería. Si se fijan al principio, bueno, yo usaba este par de baterías, de hecho eran más, creo que eran 3 baterías, 4, y era complicado, imagínense,
un guante y tener cargando aquí cuatro baterías AA, pues no es tan práctico, ¿no? Afortunadamente lo pude resolver posteriormente, eh, implementando otro tipo de batería que es más pequeña y que me ha funcionado bastante bien. Ahorita les voy a mostrar cómo quedó el resultado. El guante, vean, estos son los componentes y este es el resultado del guante, ¿sí? Bueno, esos son los componentes que acaban de ver. Están puestos de esta manera. Esta es una muñequera que adapté. Si se fijan, todo es muy hecho en casa, ¿sí? La idea es irlo desarrollando para después hacerlo de manera mucho más práctica y sencilla y no estar como con el cableado en la intemperie, aunque tiene su lado estético que se me hace interesante, pero bueno, si la idea es que muchas personas usen este tipo de guantes para poder improvisar y hacer cosas, lo mejor es que esté lo más protegido, ¿no? Bueno, entonces, en esta parte es el Arduino Nano, vean. Aquí los cables van directamente conectados tanto al sensor que está en esta parte en la mano, estratégicamente en esa parte en la mano, porque es justo donde están los movimientos que yo quiero sonificar. Y en esta parte de abajo no se alcanza a ver muy bien, pero aquí está la antena que manda la información a la computadora. Hay que tomar en cuenta, y esto no lo he comentado, que para que llegue la señal del guante a la computadora, conecto otro Arduino pequeño, otro Arduino Nano, con otra antena, ¿sí? Esa es la comunicación que debe haber. O sea, que no solo es esta parte del guante, sino que también es otro Arduino Nano con antena que tiene que ir conectado a la computadora. En este apartado tenemos la pila que les había dicho, que conseguí después, muy pequeña, con su cargador de pila. Entonces eso me resolvió poder integrar toda la parte en un espacio más pequeño. Este es un botón con el que se prende. Y bueno, les quiero mostrar a continuación un ejemplo perdón, aquí me regresé, un ejemplo de un video que hice hace poquito de muestra para un proyecto de una pieza que compuse. Hace tiempo compuse una pieza, más bien este año, a principios de año, compuse una pieza para un percusionista, todavía no se presenta, estamos todavía trabajando en ella. Y bueno, les muestro para que entiendan un poquito mejor la explicación que les acabo de dar, cómo suena y se den una idea de qué va esto. Este es el guante electrónico que usarían los instrumentistas solistas, así como los directores en sus piezas de ensamble dentro del proyecto. Les explico cómo está conformado el guante. Tenemos un sensor inercial, que manda datos de acelerómetro y giroscopio. De este lado tenemos la placa electrónica, que es muy pequeña. Tenemos una antena que manda los datos a la computadora. Aquí está una pequeña pila con su cargador. Y bueno, voy a proceder a encenderlo. Si se fijan, es un guante muy ligero. No estorba para la interpretación, no pesa. Entonces, por ese lado he procurado al momento de desarrollarlo. Ya compuse una obra para multipercusión dedicada a Iván Manzanilla. Es una obra para multipercusión y guante electrónico. Aún no se estrena, pero estamos ya trabajando en la pieza. Les muestro un poco del patch electrónico. Aquí está el patch electrónico. Si se fijan, cada vez que hago este movimiento, la G y Y, el giroscopio en Y es el que se mueve, y cuando hago este movimiento en Z y cuando hago este movimiento en X. Entonces, la pieza tiene varios procesos electrónicos. Como les digo, aún no se estrena. La estoy trabajando con el percusionista Iván Manzanilla. Y bueno, les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo sonaría esto.
Bueno, en el video es una pieza específica, eso también les quería comentar. El proceso de zonificación de datos por el cual se hace este trabajo puede variar según la programación que se haga y el software que se use. Como les decía al principio, el sensor manda datos específicos y nosotros hacemos eh, un escalado de esa información. Si los datos de cierto movimiento tienen un rango de tal a tal, nosotros tenemos que adaptarlo a los rangos de los procesos electrónicos que hacemos para procesar el sonido. ¿Sí? A eso me refiero en este sentido. Entonces, esa es parte también del proceso que se tiene que hacer. Y algo que me interesa mucho trabajar a partir de este guante es que cualquier persona puede usar el guante, pero yo puedo programar diferentes tipos de comportamiento con el sonido, depende de lo que quiera hacer. Lo que mostré en el video es una pieza específica con ciertos procesos específicos. Al principio escuchábamos cómo se transformaba tímbricamente el sonido, después escuchamos cómo había ciertas repeticiones del sonido y finalmente un apartado donde se graba un pequeño loop de lo que se está tocando y con el guante solo se puede hacer la interpretación. ¿Sí? Entonces eso depende de lo que se programe dentro del software musical. ¿Sí? Entonces se hace un escalado, eh, después por medio de OSC. OSC es un protocolo de comunicación eh, entre computadoras, entre señales de Wi-Fi, etcétera. Se manda información, por ejemplo, los sensores pueden viajar dentro de, más bien, los datos del sensor llegan a la computadora y se pueden distribuir vía OSC y cualquier software los puede recibir. ¿Sí? En este caso, lo que yo hago es que a través de Arduino, al llegar la información del sensor, la manda dentro de la computadora y los softwares la reciben. Lo que están viendo en pantalla es el software donde yo estoy trabajando ahorita, se llama MaxMSP, es un software de programación para artistas donde se pueden utilizar este tipo de herramientas tecnológicas y programarlas para nosotros adaptarlas a nuestra idea sonora y musical. ¿Sí? Entonces, en este caso, si se fijan, la señal llega digamos, al software. Yo tengo que filtrar toda esa información, la que hay seis apartados de esa información, que son los 6 datos que manda el sensor. Acuérdense que el sensor manda acelerómetro y giroscopio, y como ven aquí abajo en los faders, dice AX, AY, AZ, GX, GY y GZ, son acelerómetro y giroscopio, según el movimiento. Y bueno, esa información yo la separo, la escalo, aquí dice scale, es un objeto que me permite escalar esa información para después yo hacer los procesos externos. ¿Sí? Ese es el primer paso, donde yo recibo información del sensor y después, a partir de esos 6 faders, yo puedo asignarlos a cualquier proceso sonoro. ¿Sí? Bueno, este es otro tipo de software, el que también he trabajado, se llama Super Collider. Es un software más de código, más de programación. Si se fijan, el código que están viendo en la parte de arriba es un sintetizador. Lo dice SynthDev, en realidad es un sintetizador y lo que está en recuadros amarillos son algunos parámetros de ese sintetizador que después yo escalo en esta parte de abajo, que son se fijan, dice OSSDEF, es la información que llega vía OSC, con el protocolo que les comentaba hace un momento, y a través de ese protocolo yo puedo, y escalando la información de los datos del sensor, yo puedo transformar el sintetizador con los datos que tiene originalmente. ¿Sí? Bueno, eh, uno de los procesos que he utilizado en la pieza que les comentaba digamos, en otras piezas que pienso hacer posteriormente, componer posteriormente, es la modulación en anillo, que es un proceso de modular 2 señales sonoras a través de 2 señales. Por ejemplo, aquí llega la señal del instrumento y después tenemos una señal que modula esa y se multiplica y al final tenemos un nuevo timbre sonoro porque, digamos, esa modulación transforma en sonido y tenemos un nuevo sonido al final. ¿Sí? Eh,
Otro proceso que yo hago aquí es grabar. Grabar, el músico está improvisando o está tocando la pieza y empieza a grabar un pequeño fragmento y después con los datos del guante puede mover y, y tocar o reproducir solo un fragmento de eso que acaba de grabar, ¿sí? Entonces eso lo vuelve muy interesante porque el mismo guante ya tiene señal que está mandando. El mismo guante ya lo grabó lo que acaba de tocar el instrumentista, entonces se vuelve como un instrumento solo. Y algo que me interesa mucho y me agrada mucho de esto es que el músico puede interactuar ahora con el guante, porque el guante, bueno, siempre interactúa con el guante, pero en este caso el guante ya es otro eh, instrumento más, ¿no? Se extiende el instrumento que ya tiene a través del guante y con eso se pone a improvisar, ¿sí? Entonces, aquí ya respecto a ese punto llegamos al concepto de interactividad en el arte sonoro, ¿sí? ¿Qué es interactivo y lo interactivo y cómo se aplica al arte sonoro? La idea de interactividad, bueno, la entendemos también todos a través de los videojuegos. Los videojuegos son un proceso que tenemos la experiencia de interactividad muy latente, ¿no? Todo el tiempo interactuamos de muchas formas con muchas personas a través de nuestros dispositivos, pero lo que se vive a través de los videojuegos también es algo muy interesante porque es a través de interfaces, ¿no? Entonces, eso me permite a mí generar y componer piezas musicales a través de dispositivos, ¿no? Eso hace que las obras sean abiertas, así como lo mencionó ahí. También me interesa mucho esa idea de la muerte del autor, digamos, pensamos todavía en una idea muy romántica del compositor, del genio creador que todo hace. Y bueno, en este caso, lo que nos enseña la actualidad a través de los dispositivos es que ya las cosas se hacen en el colectivo y cualquiera puede dar su propia interpretación o utilizar un objeto y hacer su propia propuesta creativa, quizá no sea, no se puede, no sé, entender como arte, que todos hagan arte o que todos se conviertan en artistas de la noche a la mañana, pero sí jugar con eso y tener una propuesta creativa, ¿no? Que es lo que a mí me interesa. La relación hombre-máquina siempre es una de las cosas que en los últimos años me ha apasionado mucho, como esa idea de cómo cómo nos comportamos con las máquinas, ¿no? Como cuál ha sido nuestra relación desde ya muchos cientos de años con las máquinas, ¿no? Digamos, las máquinas como tal tienen menos tiempo, no tanto, pero la idea del objeto, ¿no? De lo que entendemos como máquina y cómo nos comportamos con él. Y bueno, otra cosa interesante, bueno, que a mí me interesa es la capacidad de diálogo que puede haber con el usuario, ¿no? Ese diálogo que puede haber con el mismo guante, como les decía, un dispositivo con el que se puede interactuar. Eh, de ahí viene la idea del uso de la interfaz. ¿Qué es la interfaz? Bueno, la interfaz es eso que nos permite comunicarnos con la máquina, ¿no? A través de, si vemos en el sentido tradicional, una computadora tiene periféricos, esos periféricos como eh, el mouse y demás nos permiten funcionar como interfaces para interactuar. Dentro de la misma computadora, la interfaz gráfica, las ventanas, los enlaces, las listas que aparecen, todo esto a través de las ventanas y un escritorio virtual es como podemos pensarlo como la interfaz, ¿no? Entonces hay diferentes niveles de interactividad a través de la interfaz, que puede ser pasivo, en el que uno no hace nada, simplemente por estar ahí ya funcionan las cosas. Eh, Otros que tienen una interacción limitada, que simplemente es apretar un botón y sucede algo, ¿no? Otro es una interacción compleja, donde hay una respuesta y comunicación con la máquina y uno mismo, ¿sí? Y una interacción que sucede en tiempo real, que es compleja, aparte que ya es compleja, tiene procesos en tiempo real y que se autogeneran, ¿no? Entonces hay varios niveles en los que se puede llegar a ese proceso de interactividad a través de diferentes tipos de interfaces. En este caso, bueno, mi interfaz eh, es muy palpable, en este caso es un guante, pero puede ser esa circuitería electrónica la puedo adaptar a lo que sea en realidad, lo puedo poner en un bat de béisbol, lo puedo poner en una raqueta, lo puedo poner
lo que sea, y la persona que agarre el instrumento puede interactuar con él y hacer cosas, ¿no? En este caso a mí me interesa que la persona que lo use haga música, ¿no? Bueno, aplicaciones del sensor inercial que le estoy hablando, el MPU 6050, se puede aplicar a instalaciones sonoras. Las instalaciones sonoras, no sé si han tenido oportunidad algún día de haber disfrutado de una instalación sonora, de un espacio donde hay sonido y uno puede relacionarse con el sonido, interactuar con el sonido, provocar sonido, disparar sonidos, simplemente el hecho de estar ahí, ¿no? Entonces, instalaciones sonoras hay de diferentes tipos, con diferentes niveles de interactividad como los que acabo de mencionar. También las esculturas sonoras, ¿sí? Que son objetos que suenan por sí mismos, objetos que reaccionan a nuestra presencia, objetos que pueden reaccionar también si tiene un sensor de temperatura, si el día es soleado y está programado para que el día soleado suceda, se comporte de diferente manera y suene de diferente manera, también puede suceder, ¿no? También este tipo de sensor me ayuda a la creación de nuevos instrumentos. ¿Sí? Yo puedo crear un instrumento a través de este sensor, puedo extender algunos instrumentos que ya se utilizan, ya están hechos, simplemente integrándole este tipo de sensor y esa circuitería puede hacer que funcione diferente y eso también se me hace como interesante, ¿no? Eh, y bueno, finalmente lo que estoy haciendo, que es la creación de interfaces para ejecutantes y usuarios en general que puedan hacer música, ¿sí? Puedan crear, puedan, digamos, disfrutar ese proceso creativo. Quizá ellos no van a convertirse en el compositor de la pieza, pero sí van a agarrar un instrumento y van a improvisar y van a ser creativos y van a interactuar sobre todo con el instrumento. ¿Cómo se comporta ese guante? ¿Qué puedo hacer con ese guante? ¿Qué pasa si lo muevo así, si lo muevo de esta forma? ¿Qué pasa si lo hago muy rápido? ¿Qué pasa si me quedo quieto? Ese tipo de cosas son las que me interesa explorar a través de este dispositivo. ¿Sí? Y bueno, la idea, como les decía desde el principio, es irlo desarrollando en el tiempo, ir trabajando más con este tipo de sensores para poder mapear ciertos movimientos, ciertos trazos, ¿sí? Después combinarlo con la cuestión visual también puede ser. También que sea multidisciplinario. Esto me permite no solo para instrumentistas o para personas en general, sino para tener un trabajo en conjunto con disciplinas como la danza, ¿sí? Es donde todo es movimiento, donde, digamos, son gente especializada en el movimiento y eso lo hace todavía mucho más interesante, ¿sí? Bueno, entonces, con esto cierro esta parte de explicar investigación, este trabajo que estoy haciendo, este dispositivo que estoy desarrollando desde hace un par de años. Y bueno, eh, antes de finalizar, los voy a dejar con una improvisación del maestro Rogelio Vargas, este gran músico y percusionista y amigo. Muchas gracias a Rogelio por la invitación y la colaboración sobre todo. Es siempre un placer hacer música con él. Y él va a usar el guante, él va a tocar dos improvisaciones, una es con marimba y la otra es con batería, ¿sí? Entonces los dejo con estas dos improvisaciones y muchas gracias y hasta la próxima.